Ahora sí está grabando, profe, por aquello. Sí. Aquí el tema es que bueno, vamos a ver hoy el sistema de ejecución en el Código Procesal Civil. Vean, todo lo que hemos visto hasta el momento, desde Procesal Civil 1 en adelante, ha sido una preparación para obtener en un proceso jurisdiccional una resolución que le conceda derechos a nuestros representados, a nuestros clientes. O sea, ya nosotros conocemos, ustedes se supone que ya saben cómo acudir a los tribunales de justicia a pedir que les dicten una resolución que le confiera derechos a su cliente. Bueno, pero nada hacemos con tener una sentencia si no sabemos cómo ejecutar esa sentencia. Porque no es una característica en nuestro sistema de derecho que un demandado que ha sido condenado acuda voluntariamente a cumplir la condena que se le impuso. Y digo condena desde la perspectiva civil, ¿no? O no es normal que un demandado cumpla con lo que un juez le ordena en la sentencia. Por eso tenemos que aprender el sistema de ejecución en el Código Procesal Civil. Lean el libro, supongo que ya lo leyeron, el tomo 3, que es donde está todo el tema de la ejecución, que ese libro les va a ayudar, supongo, a entender este tema. Vamos a ver algunas generalidades sobre el proceso de ejecución. Tenemos que decir que en términos generales la actividad jurisdiccional comprende varias actividades. Primero, el aseguramiento, que ya la vimos cuando vimos medidas cautelares. Después, el reconocimiento de los derechos. ¿Cuándo se produce el reconocimiento de un derecho? Bueno, cuando se dicta una sentencia en un ordinario o en un sumario o en un proceso especial. Pero, además del aseguramiento y el reconocimiento, es necesario que esos derechos que conceden las sentencias se materialicen, o sea, se hagan efectivos. A eso nos vamos a dedicar a partir de este momento. Se entiende que la ejecución, ¿verdad?, forzosa, se debe ejecutar forzosamente una resolución o un acuerdo ejecutorio. Cuando hablamos de resolución, entendemos la sentencia, y cuando hablamos de acuerdo ejecutorio, entendemos cuando las partes, por ejemplo, hacen una transacción o concilian y después de haber hecho la transacción o de haber conciliado, no se quiere cumplir con el acuerdo. La ejecución, dice el Código Procesal Civil, solo puede iniciar a gestión de parte. En materia civil, la ejecución solo puede iniciar a gestión de parte, a diferencia de otras materias como la laboral, donde en alguna oportunidad se ha resuelto iniciar la ejecución de oficio sin gestión de parte. ¿Cuál es la idea de materia civil? Bueno, en materia civil se presume que el demandado no ha cumplido, se presume que el demandado ha cumplido. Solamente cuando la parte manifiesta al tribunal que el demandado no ha cumplido, se inicia la ejecución forzosa. Es posible ordenar una ejecución de oficio cuando se trate de derechos o intereses de carácter público o social. Vean, este artículo quedó ahí porque el Código Procesal Civil, cuando comenzó a trabajarse en él, era un código que iba a ser un Código Procesal General, que se iba a aplicar a todas las materias, incluida familia, incluida laboral. Bueno,
al final el Código Procesal Civil, que era un Código Procesal General, terminó siendo un Código Procesal Civil y esa disposición quedó ahí como diciendo lo que abunda no daña. Es posible ordenar una ejecución de oficio cuando se trate de derechos o intereses de carácter público o social. Bueno, en materia civil podría suscitarse alguna condenatoria, alguna resolución que haya que ejecutar que involucre derechos o intereses de carácter público o social, fundamentalmente, como ya vimos cuando vimos los interdictos, cuando se trata de bienes públicos o alguna cosa así, podría ser útil esta norma que le permite a un tribunal ordenar, ejecutar. Profe, disculpe. Sí. Esta parte, digamos, agregó de la posibilidad de ordenar una ejecución de oficio con lo que usted mencionó que, digamos, que lo del carácter público y tal fue por, digamos, por manos externas que se agregó en el código, que usted ha mencionado un poco. Bueno, esa norma estaba desde que comenzamos a redactar el código. Ah, ok. Lo que pasa es que se dejó por aquello de que en algún caso sea necesario, entonces le dejamos abierta la posibilidad al tribunal de que ordene una ejecución de oficio. Pero es una norma que posiblemente va a ser muy poco aplicada, por la regla general de que la ejecución solo se inicia a gestión de pago. ¿Cuál es el tribunal competente para tramitar una ejecución? Dice el 136 que el tribunal competente es aquel que haya dictado el pronunciamiento que ejecuta. Entonces, si una sentencia se dicta en un ordinario por el tribunal colegiado de primera instancia, el competente para tramitarlo será, para tramitar la ejecución, será el tribunal colegiado de primera instancia. Y así en cualquier tipo de resolución. Si lo que es objeto de ejecución es un acuerdo homologado por un tribunal, por ejemplo, una conciliación o una transacción, la competencia se le asigna, cuando sea necesario hacerla forzosa, se le asigna al tribunal que haya realizado la homologación. Recuerden que los acuerdos conciliatorios y de transacción, en algunos supuestos, requieren ser homologados por un tribunal, principalmente cuando involucren intereses de menores y todo eso. Bueno, en ese caso, si por de alguna razón no se cumple, el tribunal competente para ejecutar es el tribunal que haya hecho la homologación. La ejecución se debe tramitar como regla general, se debe gestionar y tramitar en el mismo proceso de la sentencia. Se establece como una posibilidad, solo como una posibilidad que no se ha materializado, porque en materia civil no se ha hecho, la existencia de tribunales especializados para efectos de ejecución. O sea, se pensó en algún momento en la posibilidad de crear tribunales que se dediquen exclusivamente a ejecutar. Eso no se ha hecho, pero la norma está ahí y podría ser que alguien retome esa idea y creen tribunales de ejecución. Profe, una pregunta. Sí. Cuando es la sala de casación quien dicta la sentencia por vicios de fondo, ¿quién la ejecuta? Cuando la sala ejecuta, depende, la sala constitucional tiene la posibilidad de decir ante qué tribunal se va a ejecutar. Generalmente dice, esta sentencia se ejecutará en los tribunales de los civiles. Entonces tendría que ir a los juzgados civiles a ejecutar. Si es de menor cuantía. No, todas las ejecuciones de sentencias se tramitan en los juzgados civiles. Bueno, Okay. no, porque Okay. los tribunales colegiados de primera instancia solo tramitan ordinarios de cuantía inestimables. ¿Le quedó claro? Correcto, pero entonces si por vicios de fondo en una casación sala primera es quien dicta el fallo, ¿quién lo ejecuta? No, la sala de casación conoce en casación nada más el órgano competente para tramitar ese proceso, incluso la ejecución, es el que dictó la sentencia de primera instancia. Ok. Me quedó claro, profe, gracias. Sí. Una sala de casación no se va a poner a ejecutar, ¿verdad? No, pero sí dicta una sentencia cuando hay vicios de fondo. Sí, pero entonces en este caso se entiende que la competencia para ejecutar la tiene el tribunal colegiado de primera instancia. Sí, correcto. Gracias, profe. Mucho gusto. ¿Cuál es el documento base de una ejecución? ¿Cuál es el documento con el que podemos comenzar una ejecución?
Bueno, hay que presentar el documento auténtico en el que conste el acto o el acuerdo respectivo. Si lo que vamos a ejecutar es una sentencia de un tribunal arbitral, bueno, tendremos que presentar la resolución del tribunal arbitral auténtica que vamos a ejecutar. Si es un acuerdo conciliatorio, por ejemplo, de la Comisión de Protección del Consumidor, por ejemplo, que son acuerdos ejecutorios, bueno, habrá que presentar la resolución de la Oficina de Protección al Consumidor en la que se hizo el acuerdo, que es la que se va a ejecutar ante el Tribunal Civil. Hay que presentar una demanda de ejecución, ¿verdad? Se presenta una demanda ante el juzgado civil y se le dice al juzgado civil, señores del juzgado civil, el demandado debió haber hecho esto y esto y esto, y a la fecha no lo ha hecho, y por lo tanto, le pido al tribunal que lo obligue a hacer aquello a lo que fue obligado por una resolución o por un acuerdo ejecutorio. Es documento auténtico, dice el código, la certificación de la sentencia, ¿verdad? Certificación que puede ser emitida por cualquier funcionario autorizado del tribunal que la dictó. El código se encarga de decir qué se entiende por documento auténtico para iniciar una ejecución. El Código Procesal Civil introdujo el allanamiento como instrumento de ejecución. Profe, perdón, ¿se puede regresar a la filmina anterior? Con mucho gusto. Ya, profe, gracias. Mucho gusto. Yo les voy a enviar no se las he enviado, ¿verdad? Estas. No, profe. Hasta el momento no. Recuérdenme enviárselas para que no estén tomando fotos, para que no se desconcentren. El allanamiento, el código introduce el allanamiento como un instrumento de la ejecución. Ustedes, que son la mayoría muy jóvenes, no saben que en Costa Rica durante muchísimos años, durante mucho tiempo, fue histórico, se tenía la creencia de que el allanamiento, eso de llegar y abrir puertas a la fuerza y todo, era un instrumento solo de la materia penal. Pero una estudiante de la Universidad de Costa Rica hizo una tesis sobre el allanamiento y esa tesis que hizo una estudiante que se llama Katy Vargas nos abrió los ojos a todos sobre una idea que es lo que le da base a este artículo del Código Procesal Civil. El allanamiento, digámosle, no tiene materia. El allanamiento es un instrumento para hacer que las resoluciones de los jueces se cumplan. En otro tiempo, cuando un juez ordenaba entregar un bien, el demandado simplemente no dejaba entrar a nadie y no entregaba el bien. Las resoluciones de los jueces civiles era muy difícil cumplirlas. Bueno, paulatinamente la jurisprudencia, desde allá por 1984, comenzó a venir admitiendo el allanamiento en materia civil. Hoy el Código Procesal Civil prácticamente dice lo que debe decir una normativa procesal seria. Si una persona tiene que cumplir con algo y no lo hace, el juez civil, el juez de familia, el juez contencioso, el juez laboral, puede ordenar el allanamiento para que se cumpla lo que el juez ordenó. Entonces, se ha convertido el allanamiento y el código lo convierte en lo que es un simple instrumento para que las resoluciones de los jueces se cumplan. De conformidad con el código, el allanamiento es procedente para la ejecución de pronunciamientos y acuerdos ejecutorios de cualquier naturaleza y esa disposición se debe tomar cuando las circunstancias lo ameriten. ¿Cuándo es que las circunstancias lo ameriten? Bueno, cuando a una persona se le ha dicho, abra la puerta para que tal persona entre a hacer un reconocimiento, para que entren a hacer un aseguramiento o para cualquier cosa, y la persona se niega
a colaborar con el tribunal. Es una forma de hacer que los ciudadanos colaboren con la administración de justicia. Se regula en el código también lo que se conoce como la ejecución imposible. Dice el código: si al momento de dictar sentencia el tribunal constata que a pesar de la procedencia de lo pedido, la ejecución resulta imposible, en la misma sentencia puede disponer que el obligado indemnice a la parte vencedora pagándole los daños y perjuicios causados. Voy a poner un ejemplo de esto. Resulta que yo contrato a Ronnie para que me pinte un cuadro porque a mí me encanta el estilo que tiene Ronnie para pintar cuadros. Le pago una cantidad millonaria porque quiero un cuadro muy especial y cuando llegue el momento Ronnie dice: no, es que tengo pereza de pintar ese cuadro. Entonces yo lo demando, le pido al tribunal que lo obligue a pintar el cuadro. Bueno, pero obligar a alguien, a un artista, a hacer una obra contra su voluntad parece un poco difícil. Bueno, si Ronnie definitivamente se niega a pintar el cuadro a pesar de la orden del tribunal, lo que hacemos es que como no se puede ejecutar, no se puede obligar a pintar el cuadro, el tribunal convierte la condena en daños y perjuicios. Y entonces Ronnie no pintará el cuadro, pero le vamos a embargar todos sus bienes y le vamos a quitar todo lo que tiene como consecuencia de su negativa a pintar el cuadro. Dice el código que cuando la ejecución resulte imposible por cualquier motivo, el obligado debe indemnizar a la parte contraria de los daños y perjuicios que haya causado. ¿Estamos? Bueno, se supone que cuando se hace una ejecución, el fin de la ejecución generalmente es el pago de una suma de dinero. Bueno, cuando hay sumas de dinero involucradas en un proceso, una de las cuestiones que se plantean ya en determinado momento es, bueno, ¿cómo vamos a imputar el dinero que se obtuvo de la ejecución? Y el código establece una regla general que dice que, salvo disposición legal en contrario, las sumas que se obtengan de una ejecución van a ser imputadas en el siguiente orden. Primero, se pagan costas. O sea, costas, lo que la parte gastó en tramitar ese proceso, incluidos los importantes honorarios de abogado. Intereses de la suma. Se pagan intereses y solo cuando se hayan pagado costas e intereses se comienza a pagar el capital. ¿Esto por qué? Porque a veces las sumas que se obtienen no alcanzan para pagar todo el capital. Entonces, si esas sumas no alcanzan para pagar todo el capital, se establece lo que se conoce como un saldo en descubierto. O sea, lo que no se cubrió. Y ese saldo de capital continúa devengando intereses hasta que el demandado pague todo lo que debe. Hay una salvedad en cuanto a la imputación del dinero obtenido, que es cuando se trata de la liquidación del producto del remate, o sea, cuando se remata un bien. Y en ese caso hay una norma especial, 164, que si tenemos tiempo la vemos después, que dice que antes de pagar intereses y capital, se obliga al deudor a pagar los gastos de cuidado de los bienes, el depósito de los bienes y la administración y mantenimiento de los bienes. Imagínense que rematamos un vehículo. Bueno, sería injusto que no se pague primero los gastos de cuidado, los gastos de depósito, la administración del carro, el mantenimiento, la gasolina, bueno, el aceite y todo lo que ha tenido que gastar quien lo cuidó para que el vehículo se mantuviera
en buen estado hasta el momento en que se remata. Profe, Sí. ¿podría volverme a explicar, porfa, lo del saldo en descubierto? Cuando digamos que usted me debe a mí 1.000.000, yo la demando y le remato un carro que vale solo 600. Cuando ya se tiene el dinero, ese dinero no va a alcanzar para pagar toda la deuda, ¿verdad? Entonces, primero se van a pagar costas, después intereses, y resulta que el capital, con esa venta de ese vehículo, lo único que se logró pagar al capital fueron 500.000 colones. Bueno, quedó un saldo en descubierto, saldo debido de 500.000 colones. Esos 500.000 colones quedan ahí como deuda y siguen generando intereses, y habrá después que embargarle otros bienes a usted para que termine de pagar toda la deuda. Gracias, profe. Bueno, que sí. Bueno. Y en este tema de la ejecución hay algo que es importante, una novedad de este Código Procesal Civil, una novedad del Código Procesal Civil que pretende darle efectividad a la justicia, y es el tema de la adecuación de las sentencias. Dice el Código que desde que un tribunal dicta una sentencia, debe establecer criterios de utilidad. Debe tomar las medidas adecuadas para que la condenatoria se mantenga en el tiempo sin devaluación. Me parece que en alguna oportunidad yo les hablé a ustedes de esto. Ya no es negocio para un demandado atrasar un proceso. Antes sí era negocio, porque si la demanda era por 100, cuando se dictara la sentencia, él iba a pagar los mismos 100, pero devaluados. Pero el código cambió eso. Ahora le dice al juez, mire, condénelo a pagar 100, pero no los 100 de hoy, no los 100 de cuando demandó, los 100, el valor que tenían los 100 cuando se estableció la demanda. ¿Cuáles son los criterios de adecuación? Bueno, puede ser que se le condene a pagar 100 o lo que corresponda al tipo de cambio del dólar del día en que pague. Por ejemplo, una medida de adecuación. De todas maneras, eso es un tema económico para el cual los tribunales van a tener que adoptar algún criterio. Al emitir las sentencias, el legislador le impone a los tribunales establecer los parámetros de adecuación de la sentencia. Lo que les decía, un parámetro de adecuación puede ser establecer el tipo de cambio del dólar al momento en que pague, suponiendo que el dólar siga siendo rentable porque mantiene su valor. Dice también el código que los acuerdos ejecutorios, o sea, un acuerdo en una conciliación o una transacción, aunque no digan nada al respecto, cuando se haga la ejecución, el tribunal deberá adecuarlos económicamente a futuro a solicitud de parte, siempre que esa adecuación no contravenga el ordenamiento jurídico. Tengo una pregunta. Sí. Al rato que usted estaba contestando la pregunta de saldo en descubierto, me llegó a mí la duda. ¿Cuál es, a qué tasa de intereses se mantiene la deuda cuando hay un saldo en descubierto? ¿Es la misma del capital que tenía anteriormente, la misma tasa de interés que tenía anteriormente el capital, o se fija una nueva? Se mantiene a la tasa que las partes habían pactado. Gracias. Y si no hay tasa pactada, al tipo de interés legal que está en los artículos 497 y 498 del Código de Comercio. Gracias, profe. Seguimos. Si se trata de obligaciones dinerarias en moneda nacional, el tribunal debe ordenar ejecutarlas conforme al índice de precios al consumidor. Si se trata de obligaciones dinerarias en moneda extranjera, el parámetro de adecuación será la tasa prime rate
o, si esta no fuera aplicable, la tasa internacional correspondiente a la moneda de que se trata. Esta es una norma, digamos, ilustrativa. Podría ser que el tribunal, que estos parámetros económicos no sean los correctos para mantener una adecuación, y el tribunal, los tribunales, por vía jurisprudencial, podrían perfectamente establecer otros parámetros. Vamos a ver este tema. En el Código Procesal Civil, y de esto ya habíamos hablado antes, en alguna oportunidad, se regula lo que se conoce como la ejecución provisional. Y la ejecución provisional en el Código Procesal Civil nuevo tiene una característica importantísima que no tenía el Código Procesal Civil de 1990. ¿Cuál es esa característica? Que el Código Procesal Civil nuevo permite ordenar la ejecución provisional de una sentencia sin necesidad de rendir garantías. Con el Código de 1990 era obligatorio rendir garantía para ejecutar provisionalmente una sentencia. ¿Cuándo se ejecuta provisionalmente una sentencia? Cuando no está firme, ¿verdad? Una sentencia después de dictada, aunque la parte la haya recurrido, la haya impugnado, puede ser ejecutada provisionalmente sin garantía. Y esto tiene un trasfondo doctrinario. Parte de un concepto, la confianza en la justicia de primera instancia. Si ya un juez condenó a alguien a pagar un dinero, debemos partir de la base de que esa sentencia, o se parte de la base, el legislador parte de la base de que esa sentencia prácticamente va a ser ejecutable. Y parte esta disposición de otra realidad. No conozco ningún estudio hecho, un estudio estadístico que se haya hecho, pero la experiencia nos dice que las sentencias, cuando son recurridas, en un alto porcentaje son confirmadas. Entonces vean cómo esta norma parte de esa presunción. De la presunción que la sentencia va a ser confirmada, y de la confianza en la justicia de la judicatura de primera instancia. Pero no toda sentencia es ejecutable. Solo son ejecutables provisionalmente las sentencias condenatorias, o sea, las que obligan al demandado a dar, a hacer o no hacer algo, y las sentencias condenatorias que sean de contenido patrimonial. O sea, cuando hay patrimonio. Y el código, para evitar malos entendidos y para evitar que se causen daños irreparables, establece qué sentencias no son ejecutables provisionalmente. Y les voy a decir algo que es lo fundamental. El Código Procesal Civil, en su perspectiva doctrinaria, establece como sentencias ejecutables provisionalmente aquellas sentencias que ejecutadas provisionalmente no causen un daño irreparable. A contrario sensu, ¿cuáles son las sentencias que no se ejecutan provisionalmente? Las sentencias que, si se ejecutan provisionalmente y sin rendir garantía, pueden causar un daño irreparable en caso de que sean revocadas. No son susceptibles de ejecución provisional las sentencias que condenen a emitir una declaración de voluntad. Yo demando a Jimena para que a Jimena la obliguen a otorgarme una escritura de hipoteca
sobre una finca. Esa condenatoria es una condena a emitir una declaración de voluntad, o sea, a que Jimena me otorgue una hipoteca sobre su finca. Esa sentencia no es ejecutable provisionalmente, porque se puede dar el problema de que se obligue a Jimena a otorgarme la hipoteca, yo corra, traspase la hipoteca a otra persona y después la sentencia se revoca y ya vamos a tener problemas, ya va a ser imposible traerse abajo la hipoteca que ya Jimena firmó. Y mucho menos si la declaración de voluntad es una venta, ¿verdad? Que se le obliga a venderme. No se puede ejecutar provisionalmente las sentencias que declaren la nulidad o caducidad de títulos de propiedad industrial. No se puede ejecutar provisionalmente las sentencias que modifiquen, anulen o cancelen asientos de registro público. ¿Se imagina qué torta? Ejecutar provisionalmente, ordenar anular un asiento del registro público y que después el demandado traspase todo. Y por una cuestión de seguridad, no se pueden ejecutar provisionalmente las sentencias extranjeras que no estén firmes, salvo que se disponga lo contrario en algún tratado internacional vigente en Costa Rica. Salvo que se disponga lo contrario en un tratado internacional vigente en Costa Rica, es una norma previsora, como todo el código, ¿verdad? Pero yo no conozco ninguna sentencia, ningún tratado internacional que ordene ejecutar sentencias internacionales que no estén firmes. La regla general, de acuerdo a nuestra normativa, es que solo se pueden ejecutar las sentencias internacionales que estén firmes. ¿Cuál es el procedimiento de la ejecución provisional? Bueno, es un procedimiento sencillo para ustedes que ya saben hasta cómo se tramita un ordinario, que es el más complicado. Para ustedes ya lo que es el procedimiento es algo realmente sencillo. ¿Cómo se tramita un procedimiento de la ejecución provisional? Bueno, se hace una solicitud ante el tribunal que haya dictado la sentencia que vamos a ejecutar. Si el tribunal entiende que se trata de un supuesto en que la ejecución provisional es admisible, si entiende que no es admisible, debe rechazar la gestión en una resolución considerada. Si no rechaza de plano, sigue el procedimiento incidental. ¿Cuál es el procedimiento incidental? Bueno, ustedes le piden al tribunal que ejecute provisionalmente. El tribunal le da audiencia por 3 días a la otra parte para que diga lo que tenga que decir y una vez transcurrida la audiencia, el tribunal decide si ejecuta provisionalmente o no. Este procedimiento para ustedes ya se sabe, es muy sencillo porque ya ustedes saben tramitar hasta un proceso ordinario. El tribunal debe formar un legajo aparte. Bueno, el código habla de legajo aparte, entendemos que puede ser un legajo tecnológico, una carpeta electrónica, en el cual se documentará y se conservará todo lo relativo a la ejecución provisional. Cuando se le da audiencia al que va a ser ejecutado, el ejecutado puede oponerse, ¿verdad? Pero el código dice que solo es posible oponerse a la ejecución provisional cuando se trata de ejecución de solicitudes, cuando se trata de solicitudes de ejecución de sentencias con condena no dinerarias. O sea, que si ustedes solicitan la ejecución provisional de una sentencia con condena dineraria, o sea, que condene a pagar una suma de dinero, no es posible la ejecución. No es posible la oposición. La ejecución de condenas dinerarias se ordena siempre provisionalmente. Seguimos con la ejecución provisional. No, perdón. Si se formula oposición
a la ejecución, el tribunal debe señalar para una audiencia oral. Lógicamente, en esa audiencia oral se va a discutir, cada parte va a exponer sus razones y el tribunal definirá si admite o no la ejecución. En esa audiencia oral, el ejecutante puede rebatir los argumentos de la oposición y, si es del caso, el ejecutante podría ofrecer una garantía para que, en caso de que se revoque la sentencia recurrida, se restaure la situación anterior, en caso de que sea revocada. Si hay elementos para entender que la restauración a la situación anterior no es posible, el ejecutante puede ofrecer garantía para responder por los daños y perjuicios que se causen. Claro, aquí el tribunal tiene una importante decisión que tomar y tendrá que ser muy cuidadoso para decidir si ejecuta provisionalmente sin garantía, si ejecuta con garantía o si definitivamente no ejecuta, porque en caso de que la sentencia se revoque, puede ser imposible restaurar la situación anterior en beneficio del ejecutante. El tribunal debe fijar el monto, determinar la idoneidad de la garantía. Recuerdan que vimos un artículo donde se dice cuáles son las garantías que se pueden establecer en materia civil y, lógicamente, el tribunal tendrá que determinar la solvencia de quien emite la garantía. Vean que esto de la ejecución provisional tiene todo un trámite que es muy importante. El tribunal decide si ordena la ejecución provisional sin garantía, si la ordena supeditada a una garantía o si la niega totalmente. Si la deniega, lo resuelto es susceptible de recurso de revocatoria y de apelación, ¿verdad? Porque siempre tenemos que poner revocatoria y apelación, salvo que la resolución no lo tenga, ¿verdad? Bueno, siempre hay que pedir revocatoria y apelación, que sea el tribunal el que nos diga si tiene o no tiene apelación. Eso aplica para la vida real, no aplica para los exámenes, ¿verdad? ¿Qué efectos tiene que se revoque una sentencia con condena no dineraria ejecutada provisionalmente? Por ejemplo, se dicta una sentencia que se ordena a un demandado construir un muro. El demandado no se niega a construir el muro. La parte establece una ejecución provisional, le obligan al demandado a construir el muro y después la sentencia se revoca. Bueno, si se trata de una sentencia de condena no dineraria, o sea, no es el pago de una suma de dinero, se debe restaurar la situación anterior a la ejecución, ¿ya? En este caso habría que destruir el muro. Y si no es posible, se procede a determinar los daños y perjuicios que se ocasionaron a aquel contra quien se ejecutó la sentencia provisionalmente y se hacen efectivas las garantías que se hayan rendido para el pago de los daños y perjuicios. Estamos. Vean que el procedimiento de ejecución provisional es todo un tema interesante. Me parece que está regulado con mucha claridad, muy sencillo, pero eso no significa que no se pueda prestar para, primero, no significa que no haya que estudiarlo y segundo, que se pueda prestar para algunas discusiones. Listo. Ya vimos generalidades, vimos ejecución provisional. Vamos a ver ya un tema más amplio. Aquí comenzamos a ver la ejecución ya propiamente dicha. El código, siguiendo un poco la línea que tenía el código de 1990, establece varios procedimientos de ejecución. ¿De qué depende el procedimiento de ejecución? Bueno, depende del tipo de sentencia que se haya dictado o del tipo de acuerdo al que se haya dictado. Hay muchos tipos de sentencia.
Digamos, hay sentencias que condenan a pagar una suma de dinero, hay sentencias que condenan a construir un muro, hay sentencias que ordenan a pintar un cuadro, hay sentencias que ordenan a otorgar una escritura, hay sentencias que ordenan muchas cosas. El código establece un procedimiento específico para cada tipo de condena, para decirlo en esos términos. Si en una sentencia se condena a un demandado a pagar extremos económicos determinables en dinero, el procedimiento de ejecución es el que vamos a ver. ¿Qué es una sentencia que condena sobre extremos económicos determinables en dinero? Bueno, una sentencia que condena a un demandado a pagar, digamos, el valor de una hectárea de chayotes. Bueno, si yo tengo una sentencia de ese tipo, que por cierto puede ser agraria, bueno, es agraria, yo tengo una sentencia a mi favor que ordena al demandado a pagar una hectárea de chayotes, entonces le presento al tribunal una ejecución de sentencia y le digo al tribunal, señores del tribunal, en una hectárea de chayotes se producen tantos quintales de chayote. Cada quintal de chayote vale tanto. Por lo tanto, el demandado, usted tiene que condenarlo a pagar tanto. A eso se refiere el código cuando dice que el victorioso deberá presentar una liquidación concreta y detallada de las pretensiones, indicando separadamente los montos respectivos y sujetándose a las bases fijadas en la sentencia. ¿Qué son las bases fijadas en la sentencia? Bueno, el tribunal condenó a pagar una hectárea de chayotes, no 2 hectáreas. ¿Verdad? Y eso cuando las bases hayan sido establecidas. Y obviamente tengo que ofrecer la prueba que demuestre que una hectárea de chayotes produce tanta cantidad, tantos quintales de chayotes. Profe, Sí, una pregunta, ¿por qué la sentencia no dice de una vez el monto dinerario? porque Digamos, es posible que, bueno, el código, ese es el sueño del código, ¿verdad? La idea es que desde que se dicta la sentencia se establezcan los montos. Pero a veces, no, a veces por algún motivo no es posible establecerlo, tal vez porque la parte no lo reclamó o por algún motivo, y entonces el código establece esa posibilidad. Porque sería injusto decirle a una persona, mire, no le vamos a condenar, no le vamos a conceder el pago de las hectáreas de chayote porque usted no indicó el monto. Sería injusto, ¿verdad? ok, Incluso ahorita hay procesos viejos con el código anterior que no exigían establecer los montos. Entonces, esta norma prácticamente es una norma como de transición que es útil en la ejecución de una sentencia vieja, de un proceso viejo. Para cuantificar extremos económicos determinables en dinero, cantidad por liquidar y rendición de cuentas, se debe seguir el procedimiento incidente. ¿Qué es cantidad por liquidar? Bueno, cuando hay que establecer, digamos, el valor de, por ejemplo, los intereses que se debieron haber, los intereses que se debieron haber pagado en determinado periodo. Y rendición de cuentas, bueno, cuando la sentencia ordena rendir cuentas. ¿Qué es cuando la sentencia ordena rendir cuentas? Bueno, cuando se da mucho en las sociedades de hecho, que dos socios montan un negocio, uno de los socios se pelea, se va, el otro se queda con el negocio, entonces viene el otro y demanda al socio que nunca le quiso rendir cuentas ni le ha dado dividendos y el juez ordena, bueno, rinda cuentas de lo que usted ha devengado durante el periodo. Entonces, para esos efectos, cuando la sentencia sea de ese tipo, la persona que ganó las sentencias presenta la ejecución, se le da audiencia a la otra parte para que diga lo que tenga que decir, se practica la prueba y se establece cuál es el monto que la parte debe pagar.
Cuando la sentencia sea una condena de dar, o sea, que se debe entregar un bien mueble o un inmueble, el obligado, y el obligado no lo haga voluntariamente, se debe proceder a la entrega o puesta en posesión. ¿Cómo se hace la puesta en posesión? Bueno, si es un bien mueble, por ejemplo, un vehículo, se ordena la captura, se nombra un ejecutor, el ejecutor se apersona al lugar donde está el bien y se le hace entrega del bien a quien ganó. Cuando es un inmueble, bueno, se le manda una orden a la autoridad de policía para que la autoridad de policía comparezca al lugar, saque a la persona que no quiere entregar el inmueble y se lo entrega al que ganó el proceso. Los muebles que no deban entregarse con un inmueble se podrán en depósito, si su dueño no quiere o no puede retirarlos en el acto de la expulsión, y sobre dichos muebles se podrá ejercer derecho de retención por los gastos que origine el depósito. Todo esto dentro de la condena de dar, ¿verdad? Cuando hay que entregar un inmueble y hay muebles, pues hay que ver qué se hace con los muebles. El código dice, ¿verdad? Como la escuela de la niña Pochita, dice el código, lo que tiene que hacer con los muebles es esto, y obviamente el inmueble se entregará por medio de la autoridad de policía, practicando incluso el allanamiento tanto para los muebles y tanto para los inmuebles. Si se trata de una condena de hacer, ¿verdad? Como por ejemplo pintar el cuadro, si el obligado realiza lo ordenado de modo distinto, defectuoso, Ronnie pintó un mamarracho de cuadro, lo que se determinará por el procedimiento incidental, se destruye lo que se haya hecho y se dispone a hacerlo conforme a la sentencia. El incumpliente, obviamente, porque es una condena de hacer, debe pagar todos los daños, todos los gastos y los daños y perjuicios que haya causado con esa ejecución que hizo en forma indebida. Si al demandado se le condenó a no hacer, digamos, a no seguir la construcción de una tapia, el tribunal debe lograr las medidas para lograr la efectividad de lo resuelto, incluso con la autoridad de policía, y cuando sea procedente se puede ordenar la destrucción de lo que se hizo en contra de la orden de no hacer, y en todo caso, el incumplimiento de una condena de no hacer implicará el pago de daños y perjuicios ocasionados como consecuencia del incumplimiento de esa condena de no hacer. Cuando se trate de frutos en especie y efectos de comercio, en caso de incumplimiento de la obligación de entregar una cantidad determinada de frutos o en especie o efectos de comercio, se procede a la conversión de los frutos a dinero y convertida esa suma a dinero, convertidos los frutos y los efectos de comercio a dinero, se hace efectiva la suma resultante según los parámetros fijados en la sentencia. Se condena a alguien a entregar 100 sacos de naranja. Bueno, no los entregó, bueno, se convierten a dinero los 100 sacos de naranja y eso se convierte en una ejecución por suma líquida. Efectos de comercio son títulos, valores, todo eso que también se obliga a alguien a entregar efectos de comercio, certificados, títulos, valores, algo así, se convierte a dinero y la ejecución se realiza por la suma de dinero que resulta. La valoración de los frutos en especie y los efectos de comercio se debe hacer según lo dispuesto en la sentencia, si en la sentencia lo dijo. Si la sentencia no lo dice, bueno, se establece por el precio corriente actual en el mercado, ¿verdad? Lo que vale un saco de naranjas en la feria del día tal. El precio se puede acreditar con el informe de 1 o 2 corredores jurados, o si los hubiera, y si no, con el criterio de 1 o 2 comerciantes de reconocida honorabilidad, nombrados unos y otros por el tribunal, que además fijará previamente sus honorarios. Es un tema de valoración de bienes, de frutos o de efectos de comercio. ¿Estamos? Ya vimos todas las formas de ejecución. En el libro me parece que yo explico detalladamente todo este tema y estoy corriendo porque quiero que abarquemos y que lleguemos a un tema que es muy importante para ustedes,
que me interesa que no se quede sin ver, aunque después nos sobre tiempo. ¿Estamos? ¿No hay dudas? Seguimos. Si se trata de la ejecución de condenas sobre extremos económicos determinables en dinero, cantidad por liquidar, de dar, de hacer, de no hacer. Si no se puede conseguir que el demandado cumpla inmediatamente lo que la sentencia ordenó, dice el código, se puede ordenar embargo de bienes a instancia del acreedor sin necesidad de hacer depósito, en una cantidad suficiente a criterio del tribunal para asegurar los derechos del ganancioso. Vean cómo el código establece que por existir una sentencia condenatoria se puede pedir un embargo que es preventivo, interesante, pero como ya hay una sentencia que establece una importante apariencia de buen derecho, se puede pedir un embargo sin rendir garantía. Ojo con el embargo, ¿verdad? Ustedes están ya cumpliendo, poniendo las últimas partecitas que le faltaban al rompecabezas de procesal civil cuando comenzamos en procesal civil 1, que yo les decía, y ya ustedes tienen que comenzar a ligar todo lo que saben. ¿Se acuerdan? Que hay un embargo preventivo con garantía, que hay un embargo preventivo sin garantía, de la ejecución, y que hay un embargo ejecutivo. ¿Se acuerdan? Que el embargo se convierte en ejecutivo, el embargo preventivo se puede convertir en ejecutivo cuando hay una sentencia firme que condena a pagar una suma de dinero. ¿Estamos? Y llegamos a uno de los temas finales del curso, que es muy, muy importante. Como ustedes pudieron ver, es muy probable que toda ejecución de sentencia al final termine siendo una ejecución por suma líquida. ¿Qué significa ejecución por suma líquida? Bueno, la ejecución que se debe llevar a cabo cuando lo que tenemos que obtener es una suma dineraria determinada en cuanto a su cantidad. Profe, una pregunta. 100 millones de colones, sí. Entonces, este embargo es excepcional, a diferencia del que habíamos visto, por el hecho que no es necesario rendir la garantía. Sí, vean que no es necesario rendir la garantía porque usted está planteando una ejecución con base en una sentencia que ya está firme, ¿verdad? Lo que pasa es que, y esto es importante, gracias por la pregunta, si yo tengo una sentencia que condena a Joel a pagarme 1 hectárea de chayotes, todo el producto de 1 hectárea de chayotes, ya hubo una sentencia que condenó a Joel a pagarme el valor de el producto de 1 hectárea de chayotes. Pero resulta que ahora viene otra sentencia, la sentencia de la ejecución. Esa sentencia de la ejecución, ¿qué va a determinar? Va a determinar el valor de el producto que se obtiene de 1 hectárea de chayotes. Entonces estamos hablando ya de otra sentencia. O sea que en un proceso puede haber dos sentencias. La sentencia que concede el derecho y la sentencia que establece su monto o su cuantía o la entidad de la condenatoria. ¿Estamos? Perfecto, sí, gracias.
Ok. Vamos a ver cómo logramos obtener que nos paguen una sentencia por suma líquida. Cuando la ejecución se refiere al pago de una suma líquida y exigible, lógicamente, porque ya está determinado el monto y hay una orden de pagar, las disposiciones procederá con el procedimiento previsto en el código. ¿Cuál es el procedimiento previsto en el código? Facilito, ¿verdad? El embargo y la venta forzosa de los bienes. Ese es el procedimiento. Si yo tengo una sentencia que condena a pagar una suma de dinero y el demandado no me paga, lo primero que tengo que hacer es desplegar una investigación para ver qué bienes tiene para embargarle. Y una vez que sé qué bienes tiene para embargarle, le pido al tribunal: señor del tribunal, decrete embargo sobre este bien, sobre este bien, sobre este bien, sobre este bien que tiene el demandado. Y de una vez les voy a dar la parte triste de la situación. Si ustedes tienen una sentencia que condena a pagar 100 millones de colones y el demandado no tiene nada, no tienen nada. El que nada tiene, nada debe. Constatada la existencia de una obligación dineraria líquida y exigible a solicitud del acreedor, se decretará embargo sobre los bienes del deudor susceptibles de embargo. El embargo se decretará por el capital reclamado, por los intereses liquidados, más un 50% para cubrir intereses futuros y costas. Vean cómo aquí entra a jugar aquel temita del 50%. El 50% es una previsión para cubrir intereses futuros y costas. Seguimos. ¿Cómo se practica un embargo? Bueno, primero que nada, primero que todo, vean, no todos los bienes son embargables. Eso me parece que lo vimos en alguna oportunidad ya. El artículo 984 del Código Civil, que está ahí citado textualmente en el libro, dice qué bienes son embargables, qué bienes no son embargables. Lo remito al artículo 984 del Código Civil, ¿verdad? Donde dice que no son embargables el menaje de casa, no es embargable el salario en un porcentaje que establece ahí. Hay disposiciones especiales que dicen, leyes especiales que dicen que hay bienes que no son embargables, por ejemplo, la jubilación, la pensión no es embargable, y hay muchos supuestos de inembargabilidad. El 984 llama la atención ahí, ¿verdad? Que no es embargable la comida que el deudor necesite durante un mes. La jurisprudencia ha establecido algunos criterios de inembargabilidad. Por ejemplo, no es embargable una finca destinada a tumba cuando hay una persona fallecida dentro. Y hay muchos supuestos donde se establece la inembargabilidad. Este tema de la inembargabilidad a nivel de jurisprudencia ha venido evolucionando. Hubo una época en que se decía que si una persona tenía
Si una persona tenía un televisor a colores y uno blanco y negro, era embargable el televisor a colores porque el televisor a colores era una suntuosidad y que con solo tener color televisor blanco y negro ya la persona satisfacía su derecho a ver televisión. Este es un tema que la jurisprudencia ha venido trabajando, que ha evolucionado a través del tiempo. Ahora habría que ver una casa donde hay 6 pantallas, si se pueden embargar 5 y una se deja para que la familia pueda ver televisión. Seguimos. ¿Cómo se practica un embargo? Bueno, la práctica del embargo ha sufrido modificaciones. Hubo una época en que los auxiliares judiciales del Poder Judicial íbamos a hacer embargo. Yo iba a hacer embargo y por ir a hacer el embargo, los litigantes le daban a uno algún dinerillo ahí porque era trabajo extra que se hacía los sábados, que se hacía los domingos y a veces se hacía de noche. Ahora el Código Procesal Civil establece claramente que para hacer embargos hay que designar un ejecutor. Los ejecutores, el Poder Judicial tiene una lista ahí en la Dirección Ejecutiva de ejecutores que son personas que se inscriben ahí para ser ejecutores. Generalmente son abogados, generalmente son funcionarios judiciales que ya se jubilaron, que tienen mucha experiencia, entonces continúan ahí siendo ejecutores y se ganan algún dinero practicando embargos. El embargo de sueldos, rentas, depósitos, cuentas, títulos o ingresos periódicos se comunica de la forma más expedita posible. O sea, hay embargos que se ejecutan con solo comunicar. Por ejemplo, se comunica el embargo al patrono de alguien, ¿no? Si hay que embargar depósitos, se comunica a los bancos, cuentas, todo eso se comunica a la institución en el que se encuentran los dineros. Cuando se trata de bienes o derechos registrados, por ejemplo, fincas inscritas en el registro público, vehículos, el tribunal ahora, con la modernidad que tenemos, ya el tribunal no lo comunica al registro público. Generalmente lo que hace el tribunal es que se mete al registro y de una vez anota el embargo por medios tecnológicos. Solamente en caso de que no sea posible hacerlo así, se hace un mandamiento, se hace una orden al registro público para que proceda a la anotación del embargo. Y ese embargo se tiene por practicado desde el momento en que el tribunal hace la anotación en el registro público. Este es el embargo que se practica por la simple comunicación a la institución, al patrono, al registro público o a lo que sea. Pero existe una práctica de embargo que se conoce como la traba del embargo. La traba del embargo se realiza de esta manera. Se nombra un ejecutor. El ejecutor nombrado se apersona al lugar donde están los bienes, por ejemplo, bienes maquinaria, por ejemplo, se apersona al lugar donde están los bienes y levanta un acta de la maquinaria que embarga, anota placas, datos de identificación y hace un detalle de cómo se encuentra el bien. Eso es lo que se llama traba del embargo. Se puede trabar embargo en un bien registrable o un bien, generalmente es en bienes no registrables. Yo puedo pedirle al tribunal que embargue un vehículo, que lo comunique al registro y le pido al tribunal que también se practique la traba del embargo. ¿Cómo se hace la traba del embargo en un vehículo? Se le pide al tribunal que comunique al tránsito la captura del vehículo. Cuando anda por la calle, los inspectores de tránsito lo capturan, se detiene, el ejecutor se apersona al lugar donde está el vehículo y levanta el acta de embargo del vehículo. ¿Para qué se hace la traba del embargo de un bien inscribible? Para que quede constando el estado en que se encuentra. Entonces, si es un vehículo
se hará constar que tiene un golpe en la parte trasera, que las llantas están muy gastadas, que tiene un raspón en alguna parte y todo eso. ¿Y para qué es eso? Para que cuando ese bien se ponga a remate, cuando se ponga a la venta, las personas que estén interesadas en comprar ese bien puedan ir a buscar el expediente a revisar el estado en que se encuentra. No solo tendrá la información que consta en el registro público, tendrá la información que está en el acta de traba de embargo y así, cuando compre el bien, después no podrá decir que le vendieron un vehículo en mal estado, porque de todas maneras hay una norma en el Código Procesal Civil, que la vamos a ver oportunamente, que dice que quien compra bienes en remate asume la responsabilidad de haber constatado su situación, no solamente registral, sino el estado en que se encuentra, el estado material en que se encuentra. No es necesario practicar otros embargos sobre un bien que ya esté embargado, siempre que esa medida se mantenga vigente. Para tener por practicado un embargo en un bien que ya fue embargado, basta comunicarle al tribunal que decretó el embargo, el primer embargo, para que ese tribunal lo tenga por embargado el bien. Tratándose de bienes registrados, será necesario además comunicar al registro público los embargos posteriores. O sea, que un bien puede tener, y de hecho sucede muy a menudo, puede tener una cola de embargos haciendo fila en el registro público. El código regula, como no lo regulaba antes el código de 1990, lo que se conoce como el embargo de bienes productivos. Vean que cuando se embarga un bien productivo, digámosle una microbús que se utiliza, que produce porque se utiliza para transportar turistas, el ejecutado, o sea, el deudor, le puede solicitar al tribunal autorización para utilizarlos en la actividad a la que estaban destinados. O sea, los bienes embargados no los pueden utilizar, no los puede utilizar ni el deudor ni el depositario que se nombre. La única forma de utilizarlos es que le pidan al tribunal un permiso, una autorización para seguirlos utilizando. ¿Y cuál será el parámetro que tomará el tribunal para decidir si, si permite que los sigan utilizando? Bueno, primero tendrá que oír al embargante y posteriormente solo autorizará cuando los bienes no se desmejoren, cuando no pierdan su valor como consecuencia de la utilización. Cuando se embargue una empresa o un grupo de empresas o acciones o participaciones que representen la mayoría del capital social, del patrimonio común o de los bienes o derechos pertenecientes a una empresa o adscritos a la explotación de una empresa, se puede constituir una administración, y de esto ustedes ya saben porque lo vimos cuando vimos medidas cautelares, y para ello se aplicarán las normas relativas a la medida cautelar de administración e intervención de bienes productivos. ¿Se acuerdan cuando lo vimos como tutela cautelar? Bueno, también en ejecución es posible que se constituya una administración para la explotación de bienes productivos. ¿Qué hacemos? Profe, Sí. en estricto sentido, no todo bien se es mejor el utilizarlo. Bueno, habría que ver qué tipo de bien es, habría que hacer el ejercicio, ¿verdad? Pero si usted me dice que lo embargado es si a usted yo le embargo una vagoneta y a mí el tribunal
me da audiencia para que yo diga si estoy de acuerdo en que el deudor utilice la vagoneta, yo le voy a decir que no, porque esa vagoneta, después de un año de utilizarla, mientras dure el proceso, aparte de eso le doy una oportunidad al deudor para que atrase el proceso, porque no le interesará pagar sabiendo que está utilizando los bienes embargados. Y al final esa vagoneta valdrá menos como consecuencia de todo el trajín que se le dio. Correcto, profe. Correcto. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, ¿qué es lo que me está preguntando, Juan? No, es que me parece correcto. Entonces, digamos, ¿qué sucedería? Porque es que me parece que todo bien en algún sentido se evalúa o pierde valor o se puede incluso, digamos, llegar a despreciar en el tiempo. Eso, No sé depende, si me lo... eso depende del bien, depende de la utilización que se le vaya a dar, depende de muchas cosas. ¿No? Habría que ver qué tipo de bien sería. Pero bueno, Profe, ahí está la opción en la ley, sí. Si el tribunal permite la utilización digamos, del bien y en realidad pretende, o bueno, pretendía y con la utilización no hacerle un daño, digamos, a la otra parte, pero si se lo hace, le hace un daño a la parte actora, ¿qué sucedería? Por la evaluación del bien, ¿me explico? Bueno, el tribunal autoriza la utilización del bien. Correcto. Usted puede establecer revocatoria. Y si no se la conceden, no sé si revocatoria o apelación, determinen ustedes. Y si se la conceden, si no se la conceden, ¿okay? El acreedor recibirá los bienes dañados o establece una demanda contra el Estado o contra el tribunal. ¿Verdad? Lo entiendo. Gracias, profe. Mucho gusto. Vamos a suponer que como consecuencia de un embargo logramos embargar 5 millones que estaban en una caja fuerte. Llegábamos a embargar, le dijimos al deudor, ¿por qué no ábrenos la caja fuerte para ver qué tiene para embargársela? Y abre, ¿verdad? De buena gente, abre la caja fuerte y le embargamos 5 millones. ¿Qué hacemos con ese dinero? Bueno, ese dinero tiene que ir inmediatamente a depositarse al banco que, a la cuenta del banco. Al banco que trabaja con el tribunal, que hoy por hoy es el Banco de Costa Rica. Si lo que se embargan son bienes que pueden desaparecer, que pueden desmejorarse, que pueden perder su valor o que sean de difícil o costosa conservación, por ejemplo, se embarga una cantidad importante de tomates. A solicitud de la parte o del depositario, el tribunal puede ordenar la venta anticipada. O sea, no podemos tener bienes perecederos embargados. Hay que deshacerse de ellos y convertirlos a dinero inmediatamente. Y para venderlos, se toma como base el valor en plaza, valor de feria, de comercio o en bolsa. Vamos. Obviamente los tendrá que vender el acreedor, si los nombraron depositario, o lo tendrá que vender el depositario que se decide. Ok. El embargo se puede ampliar, se puede reducir. ¿Cuándo se amplía? Bueno, cuando los bienes embargados el acreedor considera que no son suficientes. ¿Cuándo se reduce? Cuando el deudor entienda que le embargaron bienes en exceso. Digamos que yo estoy reclamando 1 millón de colones y le pido al tribunal que embargue 5 fincas. Y el tribunal, como no tiene nada más que hacer, o sea, tiene que hacerlo, ordena embargar a las 5 fincas por 1 millón.
puede ser que a mí como acreedor me parezca que ese embargo no es suficiente. Puede ser que al deudor le parezca que ese embargo es excesivo. Les digo que el tribunal tiene que ordenar el embargo que yo le pida por la cantidad de bienes que yo le pida. No puede de oficio ponerse a entender que hay exceso de embargo. El tribunal no tiene potestad para hacer eso. Aunque hay tribunales que lo hacen por un error de entendimiento del código. Bueno, un error de entendimiento que se daba con el código anterior también. ¿Por qué les digo esto? Porque yo sé que algunos de ustedes van a ser jueces, ¿verdad? Ya tengo ahí varios exalumnos que me están resolviendo en los tribunales. Cuando un juez se pone de creativo a decir que no embarga más bienes porque hay exceso de embargo, está cometiendo un error. Yo puedo embargar 5 fincas por 1 millón de colones, pero si todas esas fincas tienen hipotecas altísimas, yo prácticamente no estoy embargando nada. Porque ya sabemos, bueno, ustedes no lo saben, pero en este curso lo van a aprender, que el acreedor hipotecario tiene preferencia para el pago. Y es posible que después de rematado un bien por una hipoteca, a mí del millón que me deben no me den ni un 5. Entonces, un tribunal no debe ponerse a reducir embargos sin que se lo hayan pedido. La ampliación se ordena a petición del acreedor, a simple petición del acreedor. Si el deudor solicita reducción, acerca de la gestión de reducción hay que darle audiencia al acreedor para que el acreedor diga por qué no está de acuerdo con la reducción, ¿verdad? Y esos bienes embargados no pueden ser sustituidos por otros, salvo consentimiento del embargante. El deudor o cualquier interesado puede evitar el embargo depositando la suma por la que se decretó, o sea, capital más intereses más el 50%, y para levantar un embargo, porque al deudor le interesa levantarlo, es necesario depositar todo lo que se debe en el momento en que se haga la solicitud. Vean la diferencia que hay entre levantar un embargo preventivo, de acuerdo a las normas del embargo preventivo, y levantar un embargo decretado en una ejecución de sentencia. En el embargo preventivo basta depositar la suma por la que se decretó. En el embargo que se dicte en una ejecución de sentencia hay que depositar todo lo debido en el momento en que se haga la solicitud, incluidos honorarios de abogado. Claro, es lógica la diferencia porque ya estamos en ejecución. Ya hay una sentencia que condena al demandado a pagar, que condena al demandado a lo que lo condene. Ok. Si como consecuencia de un embargo decretado se embargan bienes de terceros en forma indebida, por error del tribunal, porque la parte solicitó el embargo sobre un bien que no era del deudor, el tercero, cuyos bienes hayan sido embargados, puede pedir el levantamiento del embargo con una simple solicitud. Le hace una solicitud al tribunal, le dice: señores, miren, embargaron un bien que no es del deudor, aquí está la certificación, este bien no le pertenece al deudor y solicito que inmediatamente se levante el embargo. Debe presentar la documentación exigida para las tercerías, ya vamos a ver que es la certificación de propiedad,
Y de la solicitud que hace el tercero, se le da plazo por 3 días al embargante y de seguido el tribunal resuelve sin más trámite. O sea, si se embarga indebidamente un bien que no pertenece al deudor, lo lógico es que el procedimiento sea expedito y que el embargo se levante inmediatamente. Si se deniega el levantamiento, el interesado puede poner lo que se llama, puede interponer una tercería. La tercería, la vamos a ver ahorita, la vamos a ver oportunamente, es un incidente de la ejecución. Tiene como finalidad, fundamentalmente, levantar un embargo que sea decretado y que sea ejecutado en forma indebida porque el bien no le pertenece al deudor. En el código se establece una norma que establece la preferencia entre los embargantes. ¿A qué se refiere el código con la preferencia entre embargantes? ¿Y para qué se regula esto? Bueno, porque hay que establecer cómo se le va a pagar, cómo se va a distribuir el dinero que se obtenga con el producto del remate de los bienes embargados. Y dice el código que prevalece el derecho del acreedor anotante del embargo sobre los derechos de los acreedores reales o personales que nazcan con posterioridad a la presentación de la anotación en el registro público. Vea cómo aquí es importante establecer cuándo nace un derecho. Entonces, si yo tengo anotado un embargo en una finca y resulta que después de anotación el deudor otorga una hipoteca, a pesar de que esa hipoteca el acreedor hipotecario es un acreedor real, yo que anoté el embargo primero porque tenía un derecho antes, tengo preferencia para que me paguen cuando ese bien se remate. Igual pasa con cualquier acreedor personal que surja después de que yo haya anotado el embargo. ¿Qué es un acreedor personal que surja? Bueno, que después de que yo anoté el embargo en el bien embargable, se dicte una sentencia concediéndole un derecho a un acreedor con base en un pagaré, una letra de cambio, cualquier acreedor personal. Esos acreedores que nacen después de la anotación del embargo hecha por el primer anotante no pueden pretender derecho alguno sobre el bien ni en el precio de ese bien con perjuicio del embargante, salvo en los casos de prioridad regulados en la legislación sustantiva. ¿Cuáles son los casos de prioridad regulados en la legislación sustantiva? Bueno, ustedes saben que en el Código Civil se regula el derecho de retención, ¿verdad? Que me parece que vimos algo del derecho de retención cuando vimos arrendamientos. Bueno, si una persona repara un vehículo, un mecánico repara un vehículo, ese mecánico tiene preferencia para ser pagado aún por encima del anotante del embargo. El anotante no goza de preferencia alguna por el solo motivo de la anotación o la práctica del embargo en bienes no registrados. Vean que está hablando de bienes no registrados frente a los acreedores personales anteriores que hagan tercería, por ejemplo, derecho de retención, cuando no existan bienes suficientes para cubrir los créditos. Voy a terminar la clase explicando este tema, que es un tema que tiene sus dificultades. Vamos a ver. Yo anoto un embargo sobre un bien no registrado. Resulta un bien que no es inscribible, no es un vehículo, no es
no es un inmueble. Por ejemplo, una acción de una sociedad. Bueno, digamos mejor, no digamos una acción de una sociedad. Un vehículo no inscribible, porque hay vehículos no inscribibles. Una traileta de un furgón no inscribible. Yo, por ser el anotante, no tengo preferencia para ser pagado si hay alguien que tiene un derecho de retención. Bueno, en ese caso, la persona que tiene un derecho de retención tiene derecho a formular una tercería, que puede ser una tercería de preferencia o una tercería de mejor derecho o una tercería de distribución, y esa persona tiene derecho a que le paguen igual que a mí, precisamente por tener un derecho similar al que tengo yo. Ese es el tema. Aquí en el Código Procesal Civil se reguló de alguna manera, para dar un poco de claridad, a quién se le paga primero cuando un bien se remata. Y están todas estas reglas que dicen a quién se le debe pagar. Este tema de la preferencia entre embargantes cuando hay tercerías lo vamos a entender mejor cuando veamos las tercerías, que tenemos que verlas en la próxima clase o después. ¿Estamos? Veo que ya se salieron bastantes. Profe, yo tengo una pregunta administrativa. Sí. Profe, ¿hasta cuándo le dijeron o hasta cuándo tiene usted conocimiento de que hay que impartir clases? ¿Hasta el 6? No, las clases se van a impartir, este curso, la última clase que les voy a dar es el 2 de julio. Ah, o sea, súper antes. Ok, profe. Es la instrucción que tengo, que es bastante tiempo antes del final. Y el final lo vamos a hacer en la fecha prevista por la universidad. Ah, ok, profe, gracias. Le agradezco. Profe, una pregunta. Para la próxima lección, ¿hasta dónde hay que leer? ¿O qué vamos a ver más o menos para leerlo? Bueno, hoy vimos hasta lo que sigue. Bueno, está bien. Pero Gracias. yo no tengo el control de hasta dónde llegamos. Pero ustedes que están leyendo, sí, seguro saben hasta qué página llegamos. Entonces, a partir de la página que llegamos hoy. Aquí está. Gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, chicos, un gusto de oírlos y de ver a los que pude ver. Nos Profe, vemos. ¿Sí? ¿Dudas? yo necesito comprar el tercer libro. ¿Qué día lo puedo mandar a traer? Cualquier día, nada más llama a mi secretaria. Ah, ok. Al 2250-2915. Está bien. Gracias. Vamos, chicos y chicas. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Un gusto de oír. Chao, profe. Buenas noches, Un gusto de profesor. oír a los que oí y un gusto de ver a los que vi. Buenas noches, profe. Buenas noches. Nos vemos. Hasta luego, profe. Buenas noches. Buenas noches.